Ante las mareas de todos los días, llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Una guerra deja siempre consecuencias. Consecuencias en quienes vencen y consecuencias en los vencidos. Consecuencias de las que queremos hablar hoy al mirar el centenario, Salvador, de la Primera Guerra Mundial, porque en parte también lo que somos hoy en el siglo XXI tiene mucho de esa herencia del mundo que se construyó posteriormente. Sí, por supuesto. El mundo que se construyó de allí en adelante ha sido un mundo de violencia. Cuando termina la Primera Guerra Mundial se arma lo que creo que se llamó Sociedad de las Naciones. Exactamente. La Sociedad de las Naciones. ¿Para qué? Para que no haya otra guerra. Era como el sumum de la paz, de alguna manera. Sí. Hasta que llegó la Segunda Guerra Mundial. Exacto. ¿No es cierto? Y demostró el fracaso. Pero nosotros en general, cuando miramos el siglo XX, nuestra idea es que hubo dos guerras. Las dos grandes guerras, Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Yo me encargué de mirar, leer y buscar acerca de las guerras que hubo en el siglo XX. Desde 1904 con la guerra ruso-japonesa en adelante. Si uno le pregunta a alguien, dígame, ¿cuántas guerras usted recuerda del siglo XX? Y esas dos principalmente. Esas dos. Y después algunas subsidiarias. Algunas. A lo mejor nos mencionarían la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, la guerra de los 6 días. Bueno, en el siglo XX hubo 50 guerras. 50 guerras. La guerra de los Balcanes, la guerra civil china, la guerra entre Colombia y Perú, la guerra del Chaco, la guerra civil española, la guerra peruano-ecuatoriana, la Segunda Guerra Chino-Japonesa, la Guerra Fría, que también la podemos incluir ahí, la Primera Guerra Árabe-Israelí en el año 48, la de Corea, la de Argelia, la Primera Guerra Civil Sudanesa del 55 a 72, que no fue breve, la Guerra de Suez en el 56, la crisis del Congo, la Guerra de Guatemala, la Guerra Cristera de México en el año 26, la Guerra de Yom Kippur. Fíjate que estamos hablando la Guerra de Afganistán, de Irak, la Guerra Civil de El Salvador, la Guerra de las Malvinas, la Guerra Croata de Independencia, la Guerra Bosnia, la Guerra de Kosovo, la Chechena, la del Congo. Un siglo sangriento, tremendo. Pero también muestra que hay una concentración en los lugares donde se desarrolló esa guerra, ¿no? Hay ciertos lugares que son, parece, más guerreros que otros. Más proclives a la guerra, ¿no? Por otro lado, hay revoluciones. El siglo XX tuvo varias revoluciones. No fue solamente el XIX el siglo de las revoluciones. La Revolución Mexicana, las grandes revoluciones, ¿no? La Revolución Rusa, la Revolución de Noviembre en Alemania, la Revolución Cubana, la Revolución Sandinista, la Revolución Rumana, el genocidio armenio, el genocidio camboyano, el genocidio ruandés, el genocidio congoleño y el genocidio stalinista, que Stalin liquidó etnias enteras. Muchísima gente. Bueno, este es el siglo XX. Mientras tanto teníamos la Sociedad de las Naciones. Claro. Y la disuelven después de la Segunda Guerra Mundial porque no servían y se forman las Naciones Unidas. Pero resulta que en la segunda mitad, después de la mayoría de las guerras que hemos mencionado, fue en la segunda mitad del siglo XX. Lo que quiere decir que las Naciones Unidas hicieron lo que pudieron, pero no hicieron nada. Claro. No hicieron nada. Los mismos problemas. Porque los mismos problemas siguen hasta el día de hoy. Ahora uno dice, bueno, esto es un siglo excepcional, ¿no es cierto? Pasó eso porque estamos en un siglo violento, no sé, a veces encontramos muchas excusas para eso. Queremos explicarlo a nivel sociológico, ¿no? Sí. Pero yo digo, no hay que asombrarnos. Alguien se encargó de hacer un estudio de las guerras desde el año 3600 antes de Cristo hasta hoy. Si calculamos, estamos hablando de 5600 años. En esos 5600 años hubo solamente 292 años de paz. ¿Qué te parece? El 95% del mundo ha estado siempre en guerra. Y en el siglo XX, las guerras
dejaron 160 millones de muertos. No hablemos de los mutilados, no hablemos muertos. El cálculo es que entre guerras y genocidios, 160 millones de muertos. Interesante un dato que se está estudiando en este momento. Hasta el año 1970, en una guerra, los civiles que morían eran el 73% de los muertos. Muy alto. En 1980 ya fue 85%. Y en el año 2000 ya es un 90%. Lo que quiere decir que la tecnología hace que el militar esté más protegido y el pueblo esté más desprotegido. Y que se ataque entonces al pueblo. Y se los use incluso de escudo humano. Se los use. Y hay que ver cómo se los usa. Porque muchas veces, en algunas guerras, yo no voy a entrar en los detalles, pero sí me gustaría señalarlo porque es una realidad. No voy a dar el dato específico. En algunas guerras se prepara en tal forma la ofensiva al enemigo, en forma tal que reaccione violentamente y que mate muchos civiles de este lado. Porque eso crea el desprestigio internacional del otro. Lo que quiere decir que a veces se ponen escudos humanos civiles, se dice escudos humanos, los mandan a la muerte para que en alguna forma la opinión internacional se vuelque del lado del que ha perdido tantos civiles, creyendo que esos civiles son obra del que está enfrente. Y no, son los mismos compatriotas los que los mandaron a la muerte porque necesitaban cambiar la opinión mundial acerca de la guerra. Es decir, la guerra se maneja siempre con todas estas cosas, con todos estos detalles. Ni siquiera hay protección por su propia gente, es increíble, ¿no? Cuando fue a terminar la Segunda Guerra Mundial, Eisenhower da la orden el día D, sabiendo perfectamente los miles y miles que iban a morir antes de lograr llegar a la orilla. Llegar a la orilla en Normandía. Se sabía. Es decir, que cuando firmaron, ya se sabía que estas divisiones iban a desaparecer. Pero en la guerra no existe la compasión. La guerra es eso. Por eso yo hablaba con un estratega militar sobre este asunto, y él me decía, mire, la guerra tiene que ser lo último, pero lo último de lo último. Cuando ya todo lo que sea diplomacia fracasó y hay un ataque directo, entonces uno tiene que defenderse, pero solamente para defenderse, nada más que para eso. Como diciendo, y es un hombre preparado para la guerra, toda su vida estuvo preparado para la guerra, me está diciendo, pero no vayamos a la guerra. ¿Por qué? Porque el hecho de que esté preparado para la guerra lo hizo conocer realmente lo que es la guerra. Que es el que tiene ignorancia con respecto a la guerra, es el que viva la guerra, ¿no? Tengo un amigo que era un niño cuando Italia declaró, en la Segunda Guerra Mundial, declaró la guerra y salió a la guerra. Y él dice que en su pueblo los chicos salían a la calle gritando, ¡viva la guerra, viene la guerra! Como si fuera una fiesta. Seguro. Pues era un espectáculo. Dice, no nos damos cuenta de lo que pasaba. Y después me contaba cuáles fueron las consecuencias de todo eso. Y entre otras cosas me decía, de pronto encontrábamos lapiceras tiradas en el camino. Esas lapiceras atractivas que tienen un capuchón. Dice, entonces íbamos a agarrarla y la abríamos. Y era una bomba eso. Entonces la abríamos y el chico moría. O se quedaba sin manos. Y estoy hablando de gente que estuvo allí, que lo vio, que lo palpó. Y esto habla mucho acerca de la violencia humana y de la guerra como un síntoma. Porque yo creo que la guerra es un síntoma del estado espiritual en que se encuentra el hombre. ¿Te parece que hablemos de ese síntoma que nos refleja la guerra del estado espiritual del hombre luego de la pausa? Sí, y me gustaría también que además de hablar de eso, hablemos también de las posturas que tuvieron los cristianos con respecto a la guerra. Bárbaro. Ya venimos aquí en Tierra Firme. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org
www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Síntomas y posturas, síntomas de lo que muestra una guerra, Salvador, y posturas de los cristianos. Es lo que nos invitás a hablar desde antes de la pausa. Sí, yo creo que la guerra es un síntoma de un estado espiritual del hombre. El hombre que se levanta contra las leyes eternas, se levanta contra los mandamientos y sigue sus propios criterios, desemboca después en la guerra, porque la guerra es una forma de soberbia, ¿no? Ahora, los primeros cristianos tuvieron que fijar su posición frente a la guerra. Porque vivían bajo la égida de un imperio guerrero. Claro, estaban bajo la férula de los romanos, ¿no? Y fueron coherentes, trataron de ser coherentes con la enseñanza de Jesús. Jesús le dijo a Pedro, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, a espada perecerán. Lo que quiere decir que le dio una definición de la violencia, de cómo había que tratar el tema de la violencia. Y no nos olvidemos que la guerra es la violencia potenciada. El Señor vino a traer vida. Él dijo, el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Yo vine para que tengan vida. Por lo tanto, el Evangelio es un mensaje de vida. Los primeros cristianos se negaron a tomar las armas. Se negaron a la guerra. Y fueron acusados por el Imperio Romano. Celso los acusó y dijo, si todos los demás hicieran como vosotros, nadie impediría que el emperador se quedase en solitario y abandonado, y el mundo entero se tornara presa de los bárbaros más salvajes y más groseros. Quiere decir que, recordemos que el Imperio Romano siempre tuvo la amenaza de los pueblos bárbaros que estaban del otro lado del Danubio, que forzaban y querían invadirlos. No los querían invadir porque tuvieran fuerza, sino porque querían vivir como vivían los romanos, ¿no es cierto? Es decir, lo que les gustaba era eso. Entonces ellos se defendían, y se defendían teniendo una frontera armada, fuertemente armada. Y Orígenes le contestó a Celso, y le dijo, si todos fueran cristianos, también los bárbaros serían cristianos. Y los cristianos hacen con su trabajo y oración más que todo el ejército romano. Quiere decir que esta respuesta de Orígenes fue contundente, tremenda, diciendo, se cambia a la gente por la fe. No es cuestión de limitar a los bárbaros, sino de buscar una transformación espiritual en ellos y en nosotros, que la produzca Jesucristo, porque si ellos son cristianos y nosotros somos cristianos, entonces esto va a ser distinto. Después, cuando en alguna forma el cristianismo entra a ser tolerado y oficializado, diríamos, en América Latina, entonces empezó a hablar acerca de qué es la guerra justa. Sobre todo Agustín y Ambrosio, Agustín de Hipona y Ambrosio de Milán, estudiaron el tema de la guerra. Y Agustín señaló que se justificaría la guerra únicamente cuando es en legítima defensa, cuando no se busca expansión territorial, cuando no es por venganza, cuando no se hace más mal que el que uno ha recibido, y que en todo debe primar, en todas las acciones humanas debe primar el amor. Yo lo explico nada más, no abro juicio, respeto muchísimo a Agustín, pero acá no lo entiendo, ¿no? Claro. No lo entiendo, muchas cosas no lo entiendo. Sobre todo esto último, porque yo entiendo que uno debe defenderse, tiene que defenderse, sin buscar expansión territorial y sin hacer más mal que el que ha recibido. Él lo plantea así. Ahora yo me pregunto, cuando el hombre sale a hacer la guerra, ¿mide el mal que hace o hace todo el mal que puede? Yo voy a decir, no, acá hay que parar porque ya le hemos hecho lo mismo que nos hicieron a nosotros, o sigo para darle el escarmiento. Porque llega un momento que el hombre se desboca y llega la venganza. Entonces yo no abro juicio sobre esto, y quisiera que los oyentes entendieran esto. Simplemente lo enuncio, lo menciono, porque realmente en muchas cosas yo creo que son temas de profunda discusión. Pero se establecieron otros principios, y es que la guerra tenía que ser respuesta a una agresión grave y verdadera, sobre todo esto se discutió en el siglo XX, luego de comprobarse que todas las instancias son impracticables y que son ineficaces.
y que el uso de las armas no debe producir males más graves que los que pretende eliminar. Idealmente es lo que querían. Sí, es un tema muy complicado, del que es muy difícil opinar. Es muy difícil opinar. La Biblia habla, sin embargo, de un tiempo en que cesarán las guerras, en que las espadas, y acá el profeta Isaías usa una imagen muy gráfica, donde dice las espadas se van a convertir en rejas de arado. Y uno dice, ¿y por qué el profeta dice esto? Había vientos de guerra en ese momento. Y Dios les dice que un día las guerras van a cesar para siempre. Que Dios hará que las espadas se cambien en rejas de arado. Y creo que esto es muy importante subrayarlo dentro de lo que el profeta dice. Porque muchas veces se habla de cambiar las espadas con rejas de arado como una aspiración de paz que puede conseguir el hombre. Tendríamos que hacer asociaciones y formar educativamente a la gente, porque así rechazamos la guerra y establecemos la paz. Pero acá no se habla de este cambio hecho por la voluntad humana o por el esfuerzo humano. Se dice que lo va a hacer el Mesías cuando venga, que lo va a hacer Jesucristo, cambiando el corazón de los hombres. No es algo esta paz y esta transformación que se logra por medio de la educación. Los pueblos más educados han sido los más feroces en la guerra. Fijémonos que los pueblos que lucharon la Primera Guerra Mundial estuvieron los ingleses, los franceses, los alemanes. Las cunas de la civilización. La cuna de la civilización, los italianos. Y en la Segunda Guerra Mundial, exactamente lo mismo. No es una lucha de bárbaros y de ignorantes. Entonces creer que porque le demos cultura a la gente, o porque la formemos intelectualmente, eso va a traer la paz, esto es una barbaridad, porque no se logra por ese camino, no se logra. Acá lo que necesitamos es un cambio que venga desde adentro, un cambio que venga desde la persona. Y el cambio espiritual de la persona no se produce por medio de la educación. El cambio espiritual, el cambio desde adentro, el cambio del alma, solamente Dios puede hacerlo. Y por eso se dice que cuando venga Jesucristo, Él va a ser el príncipe de la paz. Porque va a traer la posibilidad de que el hombre tenga una transformación espiritual profunda por medio de la fe. La fe es importante para que ese síntoma del mal que es la guerra, cambie, ¿no? Es decir, nosotros no podemos curar algo quitando los síntomas. Los médicos cuando reciben un paciente le preguntan si tomó algún calmante. Y muchas veces el médico me ha dicho, cuando uno llamaba por los hijos, no le dé nada porque quiero verlo como está. ¿Por qué? Porque uno le da un calmante y disfraza el cuadro, disfraza la enfermedad. Entonces no se deben atacar los síntomas, sino ver cuál es la raíz. La guerra es un síntoma, la raíz está en el corazón del hombre. Y si la raíz está en el corazón del hombre, lo que hay que cambiar entonces es el corazón del hombre. Es la parte interior del hombre. En general, las asociaciones estas internacionales han fracasado porque quieren cambiar el síntoma, pero no quieren cambiar el corazón del hombre. Yo recuerdo que visitando las Naciones Unidas, me guiaba una mujer senegalesa inteligentísima, y yo le iba preguntando acerca de cosas que mostraba ella en la exposición que tiene las Naciones Unidas, y cuando se despidió ella me dijo, bueno, mire, acá se hace lo que se puede, pero milagros no se pueden hacer, ¿no? Y me estaba marcando los límites de la posibilidad humana. ¿Por qué? Porque están atacando un síntoma, y entonces los síntomas uno los puede hacer desaparecer, pero la enfermedad está en el fondo, y lo que hay que atacar es la enfermedad. Y Jesucristo vino para atacar la enfermedad del corazón del hombre. Y por eso Él dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aquellos a quienes Jesucristo ha transformado el corazón son verdaderamente pacificadores, porque los pacificadores son los que los demás van a decir, estos realmente son hijos de Dios. Y ese cambio interno en los hombres es lo que hace que voluntariamente cada uno, no las naciones, sino cada uno, tome la espada y la transforme en una reja de arado. Y termino
contándote una anécdota de la Guerra de Malvinas. Durante los 2 meses de Guerra de Malvinas, todos los domingos teníamos un programa de radio y teníamos que hablar, y yo hablaba de la paz. Y en medio del programa se pasaba la publicidad de la radio. Todas las radios, porque era todo Norma, el país, sí. Norma, pasaban una canción que decía argentinos a ganar, argentinos a ganar. El día que se perdió la guerra, que admitió Argentina la derrota, lo primero que hizo la radio es sacar todos los controles y sacar también esa canción. Y yo llego al micrófono y entonces digo al aire, ¿qué pasa? Que ya no cantamos argentinos a ganar. Este es el momento de cantarlo. Y me miraban, me acuerdo que los operadores me miraban aterrorizados. Sí. ¿No? Digo, claro que es el momento, porque vamos a ganar con el trabajo, con el esfuerzo. Vamos a ganar cuando pongamos lo mejor de nosotros mismos para sacar de la tierra el fruto que Dios nos da y para, con nuestro esfuerzo y con nuestro trabajo, edificar un país diferente. Vamos a ganar cuando realmente haya un cambio en nuestro corazón y haya un cambio en nuestra vida. Y creo que esto es lo que tenemos que pensar, que los países ganan no cuando hacen guerra, la guerra la pierden todos, también los vencedores. Ganamos cuando Jesucristo trabaja en nuestro corazón y en nuestra vida y cuando somos mensajeros de la paz. Y un cristiano debe ser siempre, en todo momento y en toda circunstancia, un mensajero de la paz, porque Jesucristo es el que pone paz en el corazón de los hombres. Y tenemos que luchar porque los hombres tengan en su corazón la paz de Jesucristo y entiendan que el único cambio verdadero viene de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Los grandes músicos en tierra firme.
Escuchábamos de Beethoven la heroica, esta sinfónica número 3 en mi menor, y el final de la misma, lo que concluye esta obra, y también concluye nuestra charla sobre violencia y guerra, mirando el centenario de la Primera Guerra Mundial y otras guerras y otras violencias que todos los días ejercemos los seres humanos en manera tan triste. ¿Desea opinar acerca de lo que hemos conversado? Puede hacerlo por correo electrónico, escribiendo a tierrafirme@transmundial.org, tierrafirme@transmundial.org, también en nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Allí podrá encontrar el audio de este programa para escucharlo nuevamente, el archivo MP3 para descargarlo también y tenerlo en su propio sistema y utilizarlo cuando quiera, el texto de la conversación con Salvador de Lutri transcripto, así que le invitamos a obtener estos materiales gratuitamente, sin costo de su parte, allí en nuestro sitio tierrafirmertm.org. Allí también encontrará artículos, otras noticias para poder actualizarse lo que hacemos, quiénes somos, también los grandes temas, que es el audio de las conferencias de Salvador de Lutri. Escúchelas, también allí están disponibles para que usted acceda a ellas. En fin, una biblioteca digital con todo lo que producimos aquí a su disposición. tierrafirmertm.org. Si desea, síganos en Twitter, únase a nuestro grupo en Facebook y manténgase actualizado de los avances de este programa. Una carta al estilo tradicional, ¿cómo no? Escriba a Tierra Firme, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Dejamos todo esto en sus manos, esperando encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más Tierra Firme.